Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Damos la bienvenida de inmediato a la doctora Madeleine Ceballos. Ella es neumóloga y nos va a hablar sobre la prevención y cuidados por el asma y todo este tipo de enfermedades respiratorias. Bienvenida, doctora. Gracias, es un placer para mí acompañarles como siempre. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Iniciamos con la pregunta base para que la gente entienda qué es el asma. Bueno, estamos hablando de una enfermedad que es meramente inflamatoria. Vamos a tener un proceso inflamatorio en las vías aéreas. Las vías aéreas son los bronquios, que son un sistema de conducto en nuestro aparato respiratorio, encargadas de transportar el aire hacia los pulmones. Cuando se inflaman estas vías aéreas, vamos a tener allí un cuadro clínico muy diverso en nuestro paciente, pero que se traduce todo esto en tos y falta de aire. Esa es la mayor relevancia de esta enfermedad porque impacta significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes, la esperanza de vida también, es decir, es probable que este paciente tenga algunas veces evoluciones tórpidas, hospitalizaciones, ingresos que pueden disminuir su supervivencia o aumentar, de hecho, la mortalidad en algunos casos. Wow, qué mal. Doctora, ¿cómo son los síntomas y cómo se manifiestan? Porque, por ejemplo, siempre escuchaba yo que si no escuchamos ese silbido cuando la persona está respirando, no es asma. ¿Esto es cierto? No es cierto, o sea, nunca vamos a tener un cuadro clínico absoluto, o sea, completamente del libro. Es una clínica que es muy variable y depende de cada condición, de cada paciente, hay que individualizar cada caso, pero en general tenemos un cuadro de tos, una tos seca, persistente en el tiempo, falta de aire o disnea, opresión torácica, esa sensación de pesantez, de que hay algo que nos pesa, que nos oprime en nuestro tórax y la típica sibilancia o el pitido en el pecho también es muy característico. Ahora bien, la ausencia de alguno de estos síntomas no excluye la enfermedad. Algunos pacientes únicamente presentan tos, otros pacientes tienen pitico, sin embargo no tienen la totalidad de los síntomas, o sea que es muy variable. ¿Y qué pasa cuando duele el pecho en el momento de que uno tose? Esto significa que está congestionado, porque esto pasa mucho en crisis de asma, ¿verdad? Claro que sí, la opresión torácica es muy característica, es frecuente. A veces también por la misma tos, esto puede dar dolor torácico en la musculatura pulmonar, respiratoria, porque verdaderamente pues estamos haciendo más actividad física, nuestra caja torácica se está esforzando más y esos accesos de tos pues pueden motivar cierta inflamación a nivel de todas las estructuras anatómicas que tenemos en el tórax, dígase músculos, ligamentos, cartílagos, hueso, todo esto se puede inflamar y puede ocasionar dolor. Doctora, usted como neumóloga, ¿cómo diagnostica el asma para diferenciarlo tal vez de una neumonía? O sea, para saber cuál es la diferencia, cuál es el diagnóstico en general. Toda enfermedad en medicina inicia con la historia clínica de nuestro paciente. Vamos a evaluar cuáles son los signos y síntomas de presentación, qué es lo que refiere este paciente, una valoración minuciosa de sus signos y síntomas. Y evidentemente, pues la clínica la vamos a fundamentar, la vamos a apoyar en resultados, dentro de los cuales nos valemos de pruebas de función pulmonar como la espirometría. Oh, sí, La espirometría, exactamente, soplado. la prueba del soplado es bastante útil en neumología, es un estudio que es bastante accesible, es bastante sencillo, que lo realiza cualquier neumólogo y que brinda muchísima información sobre esta enfermedad. El diagnóstico inicia de esta forma: signos y síntomas característicos del asma, pruebas de función pulmonar, análisis, analíticas de laboratorio, imágenes médicas, dentro de ellas radiografía de tórax, tomografía de tórax. No vamos a diagnosticar un paciente asmático a través de las imágenes. Más bien, como bien dijiste, nos ayudan estos demás estudios a descartar otras posibilidades que pueden debutar con la misma sintomatología en el paciente. O sea, los mismos síntomas, tú puedes pensar que es un asma y puede desencadenarte una neumonía. Claro Wow. que sí, exactamente. Y por ejemplo, ¿qué tipos de asma existen o vamos a decir de eventos que la pueden desencadenar? Porque hay personas que es porque tienen alergia o personas que de repente cada vez que le da gripe hacen crisis de asma. Esta es una enfermedad donde siempre enfatizamos que es de etiología muy diversa, es multifactorial. Esto implica que tenemos allí una serie de factores etiológicos que van a dar el traste con la inflamación de las vías aéreas. Dentro de ellos, la predisposición alergénica, es decir, la atopía, es bastante importante.
todos aquellos pacientes que tienen esta predisposición genética para producir más IgE, que es la inmunoglobulina de la alergia, pues por ende en el transcurso de su vida van a tener mayor predisposición a desarrollar asma. Es decir, que la alergia es un factor 1A en esta enfermedad. Pero también es una enfermedad que se asocia a otros factores, puede ser adquirida en el transcurso de nuestras vidas por muchas exposiciones que tenemos, como la contaminación, también como el humo del tabaco. De hecho, la obesidad también es un factor de riesgo para desarrollarla, y es que sabemos que en el tejido adiposo de nuestros pacientes tenemos muchas adiposinas proinflamatorias, y estamos hablando de una enfermedad que es inflamatoria per se. Por ende, mientras más inflamación, mientras más componentes de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente tenemos o inhalamos, pues mayor probabilidad de que desarrollemos esta enfermedad en el transcurso de nuestras vidas. Doctora, ¿existen diferentes tipos de asma? Así es, tenemos dos grandes tipos de asma, que son el asma alérgico y el no alérgico. Es decir, que la alergia es un factor demasiado importante, es un factor, no vamos a decir que es sine qua non, o sea, no todo paciente asmático necesariamente tiene un sustrato alergénico. Ahora bien, el paciente que tiene mucha alergia es un paciente que tiene un factor sumamente importante para desarrollarla, sobre todo si tiene este factor alérgico desde el momento de su nacimiento. Muchos niños nacen con asma, de hecho, desde el primer momento de su vida ya son pacientes asmáticos. Y esto viene dado a que en algunos casos la madre de este niño ha fumado durante el transcurso de la gestación, ha tenido mucha exposición a contaminantes, y sabemos que los niños que nacen de madres que son fumadoras, que tienen ciertos tipos de factores durante el embarazo, contaminación, pues son niños que tienen hasta 4 veces más proclividad a desarrollar esta entidad en el transcurso de sus vidas. Pero tenemos dos grandes grupos de asma, que son la alergia y el asma no alérgico. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque, ¿qué es lo más común que vemos? Que los niños van creciendo y van superando a veces las crisis de asma, o personas, como el caso mío, por ejemplo, que luego de la mayoría de edad es que desarrollan esta enfermedad. ¿Por qué se da esto? Porque el asma es una enfermedad, lo primero, que es complaciente, engañosa. Muchas veces pensamos que por el hecho de tener asma en la infancia y ya tener cuadros ahí de remisión, o tenemos ya 20 años, 10 años, que no tenemos signos o síntomas, a veces los pacientes piensan que la han superado o que se han curado. Realmente no es así. Esta es una enfermedad prevalente en la sociedad. Mentira. O sea que yo no la he superado, yo pensaba que lo había superado. En estado de remisión. En remisión. O sea, no se cura el asma. No Wow. se cura. Para todos aquellos pacientes que han pensado que con el té de Juana la Blanca, con el té de moringa, se van a curar del pecho apretado, lamentablemente no es así. Ni cortando los moños, ni amarrándolo a una mata de plátano en Barahona. Ay, yo no lo había oído eso. Mi amor, pero hay un hombre que es famoso aquí, que la doctora tiene que saber, que tiene hasta una cosa de acarreo, que tú dices que cortaba los moños, le daba estos cabellos y él te lo amarraba y dije que el niño se curaba. Señores, dejen de creer en ese tipo de cosas. No se cura, es una enfermedad para toda la vida. Ay, Dios mío. Sí vamos a tener episodios de remisión donde estamos prácticamente asintomáticos, nos sentimos muy bien. Sin embargo, ante cualquier detonante, exacerbantes, desencadenantes como el polvo, como también los ácaros, olores muy fuertes, contaminación, el humo del tabaco, ella en algún momento se va nuevamente a desencadenar. Bueno, Infecciones también. Sí, y por ejemplo, en el caso de estas personas, por ejemplo, que son asmáticas, no pueden agitarse mucho, no pueden, vamos a decir, reír a carcajadas porque de una vez empiezan a toser. O sea, vamos a decir, ¿cómo sería el estilo de vida de estas personas? ¿Pueden realizar ejercicio físico fuerte? Bueno, el paciente que está controlado es un paciente que puede llevar su estilo de vida completamente normal. Es un paciente que puede realizar actividad física, puede ir al gimnasio, puede trotar, puede correr, puede nadar, puede hacer todo lo que así necesite o guste. Sin embargo, el paciente que no está adecuadamente controlado es un paciente que lamentablemente no solamente con caminar, no solamente con realizar esfuerzo físico se va a apretar, le va a faltar el aire. Es un paciente que simple y sencillamente no tiene el debido control de esta condición. Y esa es una de las razones por las cuales siempre enfatizamos que el asma es una enfermedad benigna,
porque es reversible. Usted la trata y ella va a revertir, el paciente puede mejorar. Ahora, si el paciente lamentablemente no tiene el debido cuidado de su condición de salud, va a sentir esa limitación en sus actividades de la vida cotidiana permanentemente. En general, siempre se le instruye al paciente, inmediatamente recibe el diagnóstico de asma, evitar cualquier tipo de desencadenante, como ya los mencionados, el polvo, los ácaros, los olores fuertes. Es cierto que la actividad física, el ejercicio la puede detonar, pero con un debido control y seguimiento de su condición, usted es un paciente que puede llevar un estilo de vida completamente normal. Las bombitas, doctora, que eso siempre lo vemos. Sí. Hay bombitas que tienen que quedarse todo el tiempo y hay bombitas de mantenimiento. ¿Es así? Es correcto. Hay medicación de rescate, como el salbutamol, y hay medicación de mantenimiento que pueden ser para toda la vida. En algunos casos no siempre es necesario para toda la vida. Todo depende de las condiciones de cada caso, del estado, de la gravedad, condiciones particulares a cada paciente. Hay algunos pacientes que lamentablemente necesitan un inhalador de por vida, tienen que usarlo diariamente porque el asma se descontrola fácilmente en algunos casos. Hay otros pacientes que con cierta medicación, pues a veces hasta 3 meses, 6 meses o un año, ya está y bueno, se controlan perfectamente y se les puede quitar de hecho el inhalador. ¿Hay alimentos que la pueden desencadenar? Cualquier alimento al que usted sea alérgico puede desencadenar no solamente la alergia en el cuerpo, sino también puede detonar el asma. O sea que hay que tener mucha precaución, sobre todo con los alimentos muy condimentados, con alimentos que tiendan a producir alergia como los mariscos y demás. Recomendación final, doctora. Bueno, recomendaciones finales, edúquense pacientes sobre su condición de salud, lean sobre el asma, que es sumamente importante, conocer la enfermedad que tenemos, porque una vez conocemos de esta enfermedad, no subestimamos los síntomas, igualmente le damos la debida importancia que ella amerita, pero también utilizamos el tratamiento que es sumamente importante. Utilicen su medicación de mantenimiento todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando sea prescrita por su neumólogo, y acudan periódicamente a la consulta. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Madelaine Ceballos, neumóloga, nos acompañó con un tema tan interesante como el asma.